Gloria a Dios. Cuando todo lo tenga me responde con un amén. Aleluya. San Juan, capítulo 21, su versículo 1 en adelante. Amén. ¿Cuántos lo tienen? Amén. La palabra del Señor la leemos como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice la letra de la siguiente manera: después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberia y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael el Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron a una barca y aquella noche no pescaron nada. Amén. Puede sentarse en esta preciosa y bella tarde. Ya oramos para que Dios nos hable y creemos que Dios va a hablar a nuestras vidas en esta preciosa y bella tarde. Vamos a estar hablando, hermano, bajo el tema hasta que llega Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Y ese es el tema de esta preciosa y bella tarde, hasta que llega Jesús. Si observamos, hermanos, la lectura que hemos leído en esta preciosa hora, la situación que estaban pasando los discípulos de Jesús era una situación, hermano, que ellos no encontraban la manera, no encontraban la solución. ¿Qué es lo que podían hacer en ese momento? ¿Por qué? Porque no tenían a alguien quien les diera una orden para que fueran a predicar el evangelio. Estaban encerrados ahí, hermano, tratando de ver qué podían hacer. ¿Cuántas veces quizás, hermano, usted y yo nos hemos encontrado en la misma situación, que muchas veces no hemos podido encontrar la solución o hemos podido encontrar manera cómo poder seguir adelante glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Quizás nos hemos hallado atrapados ahí por el enemigo y muchas veces, hermano, muchas veces podemos a pensar y decir: ¿qué podemos hacer en esta situación que estamos viviendo? Los discípulos, hermanos, me imagino la situación de ellos era triste, hermano, porque ya no tenían al maestro al lado de ellos quien les estuviera dirigiendo. Pero ellos creían, hermano, que Jesús había resucitado, pero ellos sabían que Jesús iba a llegar, se iba a manifestar un día donde ellos estaban, hermano, esperándolo. Pero dice la Biblia, hermano, que en cierta ocasión se pusieron de acuerdo y el líder de ellos dijo: me voy a pescar. Regresaron nuevamente de donde Jesús nos había encontrado, hermano. Pero oiga, algo importante que vemos en estos versículos: no solamente, hermano, Pedro pensó esto, sino que a todos agradó la propuesta de Pedro y le dijeron: también nosotros vamos contigo, porque todos juntos Dios nos ha llamado para que estemos todos juntos glorificando su santo y su bendito nombre. Y dice la Biblia, hermano, que mientras ellos habían estado toda la noche pescando, tratando, hermanos, de querer alimentar su vida, y en aquella noche dice la Biblia que no pudieron encontrar, no pudieron agarrar ningún pez. ¿Se ha preguntado usted, hermanos, por qué razón o cuáles fueron los motivos por qué estos hombres no pudieron pescar nada en aquella noche? Hay varios puntos muy importantes. ¿Por qué razón, hermanos? Porque ellos se habían ido sin permiso del maestro. Ellos habían agarrado para el mar nuevamente, así vamos a ir a pescar donde Jesús nos encontró, y Jesús nos mandó por ahí. Pero saben, hermano, que muchas veces nosotros fracasamos como cristianos y muchas veces no encontramos solución a nuestros problemas porque nos vamos sin permiso del maestro. Amén. Aleluya. Entonces dice la Biblia que mientras ellos habían andado toda la noche en aquel mar, me imagino cómo venían saliendo de aquellas aguas, tristes, porque no habían agarrado nada. ¿Cómo usted se siente, querido hermano? Cuando quizás usted está sin trabajo y se va por diferentes lugares, por diferentes ciudades, a querer buscar, a ver si puede encontrar trabajo para poder hacer su vida. Y quizás viene a su casa bien triste porque no ha encontrado nada. Me imagino en ese momento, hermano, los discípulos venían tan tristes cuando de repente, hasta que llega Jesús. Sí, amén. Y este es el tema. Hasta que llega Jesús, hermano, vamos a ver como punto número 1, se preocupa por cada uno de nosotros cuando
cosas fueron diferentes. Amén. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, nuestra vida ha sido diferente? Pero antes que Jesús no llegara a nuestra vida era un desastre. Pero cuando Jesús llegó a nuestra vida han cambiado. Sí, amén. Amén. Aleluya. ¿Cuánto yo me iba a ver de saco y corbata? Sí. Amén. Amén. Pero esto dice Jesús, hermano, esto solamente nuestro Señor Jesucristo es que cambia nuestra vida, es que cambia, transforma los corazones de los seres humanos. Cuando Él viene, hermano, la tierra tiembla. ¿Por qué? Porque delante de Él se doblará toda rodilla. Sí. Aleluya. Delante de Él, hermano, no hay quien se quede de pie, porque cuando la presencia del Señor comienza Aleluya. a manifestarse en nuestra vida, vamos a comenzar a llorar, vamos a comenzar a exaltar el nombre del Señor. Y quizás muchas veces no lo vamos a detener, como decía nuestro hermano. ¿Por qué? Porque ha llegado Jesús a nuestra vida. Aleluya. Y Él se preocupa por nosotros. Sí, amén. Y se les acerca y les dice: hijitos, ¿tenéis algo que comer? Vean la pregunta que les hace Jesús. ¿Tenéis algo que comer? Una pregunta que quizás no tiene lógica. ¿Por qué? Porque Jesús ya sabía cómo ellos venían con las manos vacías. Jesús ya sabía, hermano, que ellos no traían nada. Pero Él quería ver cuál era la respuesta que ellos iban a dar. Después de que habían estado toda la noche desvelados. Si lo hubieran preguntado a nosotros después de una noche de esa, no. Hubiéramos salido enojados, Jesús. Como somos tan amargados que con una noche que venimos a una vigilia, hermano, otro día no se nos puede hablar. Pero Jesús les dijo: hijitos, ¿tenés algo que comer? Ellos le dijeron: no. No tenemos nada. Pero vea, hay algo importante, hermano. Y Jesús le dice: es que ustedes han tirado mal. Tiren las redes a la derecha de la barca y allí van a encontrar. Muchas veces, hermano, nosotros no encontramos nada porque estamos haciendo las cosas mal delante de Dios. Estamos tirando la red donde no debe. Pero cuando tiramos la red donde Jesucristo dice, es ahí cuando nosotros, hermanos, vamos a comenzar a pescar las almas que están perdidas viviendo y Dios sin esperanza. Cuando tiramos la red, hermano, ahí es donde nosotros vamos a encontrar aquellos peces que necesitan que vengan a este lugar. Sí. Aleluya. Y la Biblia dice, hermanos, que cuando ellos tiraron aquellas redes, aquellos quedaron sorprendidos. Pero si toda la noche hemos andado aquí, no hemos podido agarrar nada. Yo me ponía a meditar y yo decía: no, hombre, yo no hubiera hecho eso. Y si toda la noche pasaron estos pobres hombres tirando las redes ahí y no pescaron nada, yo me hubiera ido para la casa. La respuesta que le hubiera dado: no, hombre, otro día voy a venir. Pero no, hay algo muy importante que tenían ellos: la obediencia. Sí. Sí. Algo que nosotros, hermanos, tenemos que tener cuando estamos sirviendo a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria a Dios. Y como les dije, la pregunta no tenía lógica. Jesús ya conoce nuestra vida, ya conoce nuestras necesidades. Pero quería ver la respuesta de los discípulos en ese momento. Pero hay algo, hermanos, que cuando ellos se fueron a pescar ahí, muchos creen que ellos se fueron dejando el ministerio de Cristo. No. Ellos no se fueron huyendo, hermanos. ¿Por qué? Porque la razón que ellos tenían, que cuando andaban con Jesús, Jesús no tenía todo. Jesús les daba de comer, pero cuando Jesús se apartó de ellos, entonces ellos comenzaron, hermanos, a sentir necesidad. Como dijo Pedro, comenzaron a decir: no tenemos que comer, no tenemos quien multiplique el pan. Ahora nosotros tenemos que ir nuevamente donde salimos. Sí, amén. Gloria a Dios. Sí, amén. Pero ¿cuántos creen que Jesús se preocupa por nosotros? Amén. Gloria a Dios. Amén. Jesús es el único que se preocupa por cada uno de nosotros. Esto puede considerarse, hermano, como un milagro en sí mismo, o como una muestra de compasión por sus discípulos. O también puede considerarse, hermano, como un recordatorio de un favor anterior que Jesús había hecho a sus discípulos, porque antes Jesús también les había hecho un milagro similar a ellos, y esto se los hizo Él para que ellos recordaran que el que estaba llegando allí era Jesús, el que les había dicho que íbamos
Dicen que el discípulo amado se acerca a Pedro y le dice: Pedro, es Jesús. Sí. Aleluya. Amén. Hermano, dice la Biblia que cuando Pedro escuchó que era Jesús, dice que se tiró al agua. ¿Por qué? Porque se había despojado de la ropa. Aquí nos deja una gran enseñanza la palabra del Señor a cada uno de nosotros, que el Señor, hermano, se merece el respeto, que usted no puede venir a este lugar como se le da la gana, y usted va a decir: no, si voy para la iglesia, Jesús dice que yo vaya como yo quiera. No, déjeme decirle que Pedro se había despojado de toda la ropa, pero como Pedro era tan celoso para la obra del Señor, dijo: no, este es Jesús de Nazaret, y a este se le debe respeto. Dice la Biblia que corrió a vestirse. Sí, amén. Y luego se presentó a Jesús, pero ya bien ceñido con la túnica. Gloria a No Dios. se le presentó en paños menores, Oh, se le presentó bien ceñido. sí, Gloria a amén. Dios. Aleluya. Amén. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Aleluya. Aleluya. Sí. Nosotros debemos de presentarnos a la casa del Señor, hermano, bien ceñido, bien ordenado, delante de la presencia del Señor. Porque ¿de qué me sirve a mí? No, podemos decir: no, hoy es culto de célula, yo voy a la célula como me dé la gana. No, hombre, si es el mismo Dios que estamos sirviendo. Sí, amén. Alabado Es Dios. el mismo Dios que estamos sirviendo. No, a la célula yo me voy a presentar con chinos. No, hermano, póngase bien bonito para Dios, para glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque Dios se merece respeto. Sí, amén. Pero Alabado muchos Dios. lo volvemos tan bíblicos, ¿no? Si Jesús le dijo a Moisés: quita el calzado de tus pies, porque el lugar que está tierra santa es. Aleluya. Alabado Dios. Y lo volvemos bíblicos, no, hermano. Dejemos eso por ahí. Se trata de algo diferente. Nosotros tenemos que presentarlo bien delante de la presencia del Señor. Déjenme decirles que muchas veces quizás están más santificados los zapatos que lo que vamos a ir a glorificar el nombre del Señor. Y dejamos los zapatos por allá y decimos: no, lo vamos a presentar. No, tenemos que presentarlo bien delante de la Sí, presencia amén, de amén. nuestro Señor Jesucristo. Y Pedro llegó y se presentó delante del Señor como se merece. Gloria a Dios. Gloria. Alabado Dios. Sí. Cualquiera, Amén. hermanos, cualquiera puede decir: no, hombre, si lo que está diciendo este pastor es antibíblico. La Biblia lo dice. La Biblia dice que Pedro se tiró a las aguas. Y usted se pregunta: ¿y por qué los demás no se tiraron? Como la iglesia hoy en día. Hay muchos que son temerosos delante de Dios, pero hay algo otro que no les interesa. Ellos dicen: yo voy a ir a la iglesia como a mí se me da la gana, si a mí el pastor no me manda, y si me quiere decir algo, ya no voy a diezmar, ya no voy a ofrendar. ¿Y quién va a perder? Usted es el que va a perder. Yo no voy a perder nada. Usted es el que va a perder delante de la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero vea cómo la preocupación de Jesús por nuestra vida, que le llega y le dice: miradla. Nosotros nos sentimos alegres, hermanos, cuando quizás algo les está saliendo mal y llega un hermano por ahí a darles un buen consejo y comienza a decirle: mira, es que tú estás haciendo las cosas mal, hazlas de esta manera y te va a ir bien. Yo me alegro, hermano, que alguien se acerque: hermano, mire, ¿por qué no hace esto y esto y esto? Y es así como nosotros podemos aprender, hermano, dentro de la obra del Señor. Si no nos dejamos llevar, hermano, y decimos: no, aquí el que manda soy yo, no, aquí el que nos manda a nosotros se llama Jesucristo. Aquí Él es el único, hermano, quien tiene misericordia de cada uno de nosotros, y Él es el único quien puede dirigir nuestras vidas en esta preciosa y bella tarde. Gloria a Dios. Aleluya. Número 2. Hasta que llega Jesús, hay cambios en nosotros. Aleluya. Sí, amén. Amén. Hasta que llegue Jesús, hay cambios Sí, en nosotros. amén. Antes de venir a los pies de Jesús, usted se vestía como se le daba la gana. Sí. Algunos andaban unos pantalones allá que andaban unas bolsas como que eran orejas de vaca. Y hoy en día hay muchos cristianos que todavía las andan como que son orejas de vaca. No están dando el ejemplo que son hijos de Dios. Alabado Dios. Sí, Señor. Algunos otros quizás no se visten de esa manera, pero están sirviendo a media a Dios. Amén. Aleluya. Amén.
Y cuando Jesús llega, hermano, nosotros tenemos que cambiar Sí, amén. nuestra forma de hablar. Aún hasta nuestra forma de caminar decentemente, sentarnos decentemente, como una predicación que estábamos escuchando la vez pasada. Se tiene que saber sentar en esa silla. Sí, amén. Amén. No ser desordenado, ser ordenado para glorificar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. ¿Por qué debemos de ser ordenados nosotros? Porque Dios así lo quiere, hermano. Dios es un Dios de orden en cada uno de nosotros. Pedro, les dije primero que Pedro era el más celoso. Ustedes se preguntarán, ¿y por qué hay muchos hermanos como Pedro? Porque quieren que la obra del Señor, hermano, sea perfeccionada. Sí, amén. Quieren que la obra del Señor sea como la iglesia primitiva. Amén. Amén. Aleluya. Pero hoy en día, hermano, las personas, muchos cristianos, se esconden del pastor, se esconden del diácono, se esconden del copastor, pero del más importante no se esconden que Dios. Aleluya. Amén. Sí, amén. Se debe de esconder de todo, pero hay uno que traspasa Sí, hasta que usted vaya. amén. Quizás yo vaya, hermano, a visitar a algún hermano y en ese momento esté tocando la puerta y cuando este hermano comienza a ver, ahí viene el pastor, me voy a cambiar de ropa porque si me vea así como yo ando. No, hermano, ¿y para qué me va a tener miedo? Téngale miedo a Dios. Sí. A Dios tengámosle miedo, al pastor no le tenga miedo, a ningún líder le tenga miedo, tengámosle miedo a Dios, porque Él es el único, hermano, quien tiene posesión de nuestra vida. Él es el único, hermano, que tiene la verdad y que tiene el camino, hermano, y nos muestra cuál es el camino donde van todos aquel desobediente. Gloria al Señor. Alabado Dios. Pero yo me pongo a pensar y digo, ¿y para qué me tienen miedo a mí? ¿O para qué le tienen miedo a Dios? Si yo no le voy a hacer nada. Yo el que le tengo que tener miedo se llama Jesús de Nazaret, el que resucitó de entre los muertos. Gloria a Dios. Sigamos en esta preciosa y bella hora. Gloria a Dios. Hasta que llega Jesús, hay una pasión. Número 3, hay una pasión por conocer más de la Biblia. Sí, amén. Amén. Aleluya. ¿Sabe que antes de venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo, nosotros, hermanos, y cualquiera nos engañaba? Sí, amén. Cualquiera le llevaba ya a usted, hermano, quizás le llevaba algún librito y decía, mire, esta es la Biblia, léala. No, y comenzamos a bojearlo nosotros, pero como no conocíamos lo que era la palabra del Señor, pero ahora que ya conocemos la palabra de nuestro Señor Jesucristo, ahora no cualquiera lo va a engañar, ahora no cualquiera le va a decir, mira, la Biblia dice, haz el bien y no mires a quién, y si usted sabe que es la palabra del Señor, usted la va a obedecer, hermano. Si usted sabe que no es la palabra del Señor, usted se le puede parar y decirle, dime, ¿dónde está escrito eso? O se le acerca por allá, la Biblia dice, ayuda que te ayudaré. Y si usted no lea la Biblia, usted va a decir, ¿y dónde está eso, hombre? ¿Sabe que muchos me han preguntado a mí, hermano, ¿y dónde está? Yo dije que no sé, hermano. Ayuda que te ayudaré. Es verdad que tenemos que ayudarlo, pero la Biblia no dice de esa manera. No. Amén. Sí. Sí. Vamos a seguir en esta hermosa hora. Hay una pasión, les dije, por conocer más de la palabra del Señor. Y cuando hay esa pasión, hermanos, nos ayuda a tomar buenas decisiones. Sí, amén. Aleluya. Aleluya. Veamos lo que le dice la palabra del Señor en Josué, capítulo 24. Josué capítulo 24, ahí se va a dar cuenta lo que la palabra del Señor nos dice en esta preciosa bella noche. Gloria a Dios. Josué capítulo 24 y su mismo versículo ahí 24 nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Oiga lo que dice la palabra. Y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Sí, amén.
Amén. Después de estar tomando buenas decisiones, hermanos, muchas veces fracasamos nosotros cuando, les dije desde el principio, tomamos malas decisiones. Sí, amén. Delante de Dios. Como decía un predicador por ahí, que muchos cristianos están fracasando porque se están yendo para los líderes a sacar carros de baño. Es cierto. Y queden hasta aquí y después andan llorando. Han tomado una mala decisión. Sí. Sí. Aleluya. Gracias a Dios, amén, me invirtieron a tiempo. Bendito Amén. sea. Hice la Alabado. primera, pero ya la primera ya como que alguien me advirtió y me dijo no lo hagas. Y Sí. es un buen consejo, hermano, que uno tiene que tomarlo, es tomar buenas decisiones para que después no andemos llorando y digamos, no me ajuste el dinero para dar los diezmos, no me ajuste el dinero para dar la ofrenda. ¿Y quién nos mandó pues que fuéramos allá Alabado Dios. Sí, a amén. quedar con una gran jarana, hermanos, que muchas veces no encontramos la solución para poder pagar todo eso? Gloria a Dios. Amén. Amén. Nos muestra, hermanos, cuando leemos la palabra, cuando nos tomamos una buena decisión por conocer la palabra, nos muestra el verdadero camino, que es nuestro Señor y Amén. Salvador Jesucristo. Sí. Amén. Y antes, en la religión tradicional, ustedes decían, no, hombre, rogá a María. María va a ir ante Jesús para que esté intercediendo por nosotros. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Quiere decir, hermanos, que solamente Jesucristo es el único a quien nosotros debemos de clamarle, solamente a Él es el único, no hay nadie más a quien usted le puede clamar. Sí. Pero ahora debemos de tener mucho cuidado. Si usted va a escuchar por la radio, ahora fíjense que están predicando mejor los católicos Sí. que muchos pastores que están llegando a la radio. Oh, Sí, amén. Y yo iba tan alegre, hermanos, una tarde de esta, escuchando una gran predicación y contento. Y yo decía, aleluya, así iba a traer a mi esposa. Pero cuando de repente dijo el que estaba predicando, también la Virgen María, no, dije aquí se terminó todo. Mira, hermanos, lo pueden confundir a uno, pero tenemos que estar, si usted lee la Biblia, tenemos que estar en alerta, porque estamos estudiando la palabra del Señor. amén. Nos están imitando, y con esa imitación muchos están cayendo. Sí. Aleluya. Sí. A muchos viejitos se están llevando a la radio y decir, no, si yo estaba equivocado ahí con los trinitarios. Son viejitos que ni saben ni leer. Y incluso algunos son estudiados, hermanos, pero están ahí porque como no leen la Biblia, ahí nos tienen engañados. Pero nosotros tenemos que estar leyendo la palabra del Señor y tenemos que tener una pasión cada día. Si usted quizás se le olvidó un día, pero otro día no, tengo que leer la Biblia, tengo que darme cuenta qué Jesús quiere decirme en esta noche. Sí, amén. Mire, hermano, yo estaba en una noche de esta, temprano como las 10 de la noche. Ya a esa hora ya me había acostado. Si llegaron las 12 de la noche y yo no me podía dormir, decía, Dios mío, ¿qué me está pasando? Mire, me levanté a esa hora, me vestí y me puse a orar. No sentí cuánto tiempo oré y me acosté. Dije yo, esto es lo que Dios quería, que yo estuviera orando. Anoche le venía contando al hermano, me pasó lo mismo. Era a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, y yo dando vueltas y no me podía dormir. Le digo al hermano, ando como que he hecho vigilia, pero aquí estoy. Aleluya. Y a la misma hora me levanté y me puse a orar, pero ¿sabe qué? Y me acosté, no me voy a dormir. No, hermano, pasé lo mismo ahí, tratando de dormir. Pero ¿sabe qué? Dios muchas veces lo hace con propósito, para que nosotros le clamemos a Él. Sí, amén. Amén. Gloria a Vamos a Dios. seguir en esta hora, gloria a Dios. Número 4. Hasta que llega Jesús, podemos ver lo que antes no veíamos. Sí. ¿Cuántos estábamos ciegos? Oh, Amén. Sí. Estábamos ciegos. En cierta ocasión dice la Biblia que le presentaron a Jesús a un ciego.
Y se lo llevaron y Jesús lo que hizo es hacer lodo con su saliva y se lo untó. Y le hace la pregunta, ¿qué ves? Dice que yo estaba meditando mucho en este versículo, y aquel ciego le dijo, veo unos hombres como árboles, pero que caminan. Y digo yo, pero ¿cómo este hombre sabía que los árboles eran grandes si era ciego? ¿No se ha puesto a meditar ustedes? Era ciego, dice la Biblia, pero él dijo, veo a los hombres como árboles. Y digo yo, entonces quizás este hombre estaba ciego espiritualmente. Porque si sabía que eran grandes los árboles, entonces Jesús volvió a poner la mano por segunda vez en él y le dijo, y ahora que veo, ahora le dijo, veo claro. Así es la vida del cristiano, hermano. Cuando Jesús llega a nuestra vida, comenzamos a ver las cosas diferentes, hermano. Comenzamos a ver cosas, hermano, que nunca en el mundo nosotros las hemos visto. Y ahora en Cristo Jesús comenzamos a ver grandes cosas que Jesús está haciendo en nuestra vida. Aleluya. ¿Qué se imaginaba usted que iba a estar en Estados Unidos? Sí, amén. Amén. Gloria a Dios. Pero nos estamos dando cuenta, hermanos, que no es un país como lo pintaban allá en nuestro país. Cuando a mí me dijeron, mira, vete a Estados Unidos, yo decía, allá no van a ver árboles. No, hermano, y es donde hay más. Cuando yo comenzaba a ver el montón de hojas y decía, y este es Estados Unidos. Pero ¿sabe qué? Dios es tan precioso, hermano, nos hace ver cosas que nunca nos imaginamos. Sí, amén. Nos lleva a lugares que muchas veces nosotros decimos, ¿cómo voy a entrar yo allí si no puedo? Pero sabe, como lo dije la vez pasada, Dios me llevó a mí hasta el túnel donde está el Senado, donde pasa el tren, donde hay, hermano, donde es difícil para muchos poder entrar ahí. Y sabe, a mí no me pidieron ningún papel, solo me registraron, me quitaron la correa y el teléfono y lo dejé por ahí. Pero estaba otro letrero por allá que cuando ya iba cerquita, se me cortaron y me dieron alto ahí. Pero el que iba conmigo le dijo, apártate, él va conmigo. Pero yo me gocé. Y sabe, a nada fui adentro, lo que íbamos a hacer no se pudo. Pero eso es lo que hace Dios, nos hace ver cosas grandes a cada uno de nosotros. Gloria a Dios. ¿Cuántos creen eso, hermano? Amén. Tenemos que creerlo. Dios nos hace ver cosas grandes y nos hace ver claro. Dios nos hace ver que nosotros andemos en oscuridad. Antes en el mundo estábamos viviendo en la oscuridad, pero ahora ya estamos en la luz. Sí, amén. En la luz que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Número 5. Hasta que Jesús llega, tomamos una posición de vivir en integridad con Dios. Cuando Jesús, hermanos, está de verdad en el cristiano, este cristiano comienza a tener una vida íntegra delante de Dios y comienza a preocuparse, decir, no, yo tengo que vivir en santidad delante de Dios, yo tengo que vivir en integridad delante de Dios, porque la Biblia así me lo dice a mí. Sí, amén. Aleluya. Amén. La Biblia así me lo está diciendo a mí. Y esto fue lo que hizo el apóstol Pedro. Ser un hombre íntegro delante de la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, mostrando el afecto que le tenía a Dios. Cuando usted como cristiano y yo como cristiano, hermano, le tenemos afecto a Dios, demostramos que el servicio en el Señor no es en vano. Creemos que un día Dios va a venir y que nos va a tener un galardón a cada uno de nosotros. Aleluya. Sí, amén. Según sea, dice la Biblia, la obra que nosotros hayamos hecho. Amén. Gloria a Dios. Por eso, hermanos, tenemos que tomar una posición de integridad delante de los ojos de Dios. Si usted y yo hasta el día de hoy no hemos estado haciendo todo esto, ya es tiempo, hermanos. Ya es tiempo que nos pongamos a decir, no, es verdad lo que la palabra del Señor nos está diciendo y tenemos que tratar. Yo sé que es difícil,
Pero la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo me porque fortalece. Él me fortalece. Sí, amén. Y si Él nos fortalece, hermanos, nosotros podemos hacer todo delante de la presencia del Señor. Amén. Gloria a Dios. Para terminar, número 6. Hasta que llega Jesús, tomamos la posición de recibir diario la bendición de Dios. Sí, amén. ¿Cuántos no quisiéramos ser bendecidos de parte de Dios? Aleluya. Amén. Amén. Yo quiero ser bendecido de parte de Dios. Pero usted y yo, hermano, tenemos que tomar esa posición de recibir diario la bendición de Dios. Y usted se preguntaría, ¿y cómo? Acuérdese antes de irse del trabajo que usted tiene que orar, que usted es un hijo de Dios, que es necesario que busquemos la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Acordémonos que antes de acostarnos tenemos que buscar la presencia del Señor, aunque no sea la gran cantidad, la hora que dijo Jesús, por lo menos, no, que sea menos. Amén. Aquí como que no nos gusta, ¿verdad? A nadie le gusta orar. A nadie le gusta. Pero es un requisito que nosotros tenemos que hacer para recibir las bendiciones de parte de Dios. Cuando comenzamos a orar el Padre Nuestro, ahí comenzamos a decir, el pan nuestro de cada día, dámonos hoy. Sí, amén. Estamos pidiendo, hermanos, que el pan de cada día nos esté regalando Jesús. Y solamente es el único quien lo puede hacer. Solamente es el único quien lo da. Sí, amén. Pregúntese usted mismo, si usted no está haciendo el trabajo por sus propias fuerzas, no. Jesús está haciendo todo. Jesús es el que da la respiración. Y sin esa respiración usted no puede hacer nada. Amén. Aleluya. Tenemos que tomar esa posición de recibir diario la bendición de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nada tiene que preocuparlos, hermanos, porque Jesús lo hace todo. Sí, amén. Gloria a Dios. Él es el único quien tiene misericordia de cada uno de nosotros. Y la Biblia dice que después que aquellos hombres sacaron las redes, ya Jesús les tenía listo el desayuno. Amén. La Biblia sí lo dice en el versículo 12. Si usted lo tiene abierto ahí, lea. La Biblia dice que Jesús les tenía ya listo ahí un pescadito y le dijo, traer más pescado para acá. Amén. ¿Quién lo tiene ahí que me lo lea? ¿Lo tiene, hermano? Amén. El versículo 12 del capítulo 21. Y les dijo Jesús, venid comer. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, Amén. ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Amén. ¿Se da cuenta? Jesús les dijo, venid a comer, hombre. Aquí está el desayuno. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, no nos alegramos que Jesús dijera, venga, aquí está la mesa preparada? Y eso es lo que nosotros, la esperanza que cada uno de nosotros tenemos, hermanos, que esté preparada y Jesús nos diga, venga, entre al gozo de su Señor, venga a gozarse acá conmigo. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Y dice la Biblia que ninguno de ellos se atrevía a preguntarle, decirle, ¿tú eres Cristo? No tenían el valor porque ellos ya sabían que solamente Jesús es que podía hacer ese milagro que les hizo a ellos. Nadie más podía hacerlo. Por eso ellos no se atrevieron a preguntarle. ¿Saben que muchas veces a nosotros nos pasa así? Muchas veces nosotros vemos personas, hermanos, que son dinámicas, pero nunca nos atrevemos a preguntarle algunas cosas porque sabemos que los pueden salir con algo más, que los pueden dejar ahí. Pero ellos no tuvieron el valor de preguntarle. Ahora nosotros, hermanos, tenemos esa libertad de pedirle al Señor todo lo que nosotros necesitamos. Amén. Pedir y se os dará, dice la Biblia. Sí, aleluya. Amén. Pedir y se os dará. Si nosotros pedimos, Jesucristo nos va a dar a nuestra vida. Aquí no pedimos. Jesús dijo, por ahora nada habéis pedido, nada hemos pedido, solamente nos acordamos de venir a pedir el día martes, pero después se nos olvida. Póngase sobre sus pies en esta preciosa y bella hora.